Amén. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 7 al 9. El tema para este día es: El Salvador llevó nuestra rebelión. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor, que dice: Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual, Señor, sabemos que tú habrás de ponerla en cada corazón y en cada vida. Te pedimos que nos bendigas a través de ella y que hables, Señor, a cada vida. Te pedimos que te reveles, Señor, y que salves, mi Dios bendito, cada uno de aquellos de los cuales tú tienes misericordia. Revélate, Señor. Salva, bendito Cristo Jesús. Haz tu obra, Señor, y que esta palabra sea de gran bendición y de gran provecho para los que habrán de escucharla. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Y decíamos que el tema es: El Salvador llevó nuestra rebelión. Amén. Hemos vuelto al capítulo 53 del libro de Isaías, donde está la profecía acerca del Mesías que habría de padecer, y continúa acá en estos versículos que hemos leído con detalles acerca del padecimiento de nuestro Señor Jesús. Detalles revelados 800 años antes que sucedieran, de cómo habrían de ser los padecimientos del Mesías. Y nuestro Señor los revela para que todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar esta palabra, y todos aquellos que han tenido el conocimiento de un hombre que fue crucificado en la cruz del Calvario y que injustamente fue llevado y muerto en el madero, que conozcan los propósitos de su padecimiento, el porqué de esos padecimientos. La muerte de nuestro Señor Jesús tuvo un gran impacto, tanto en la historia humana, pero también nuestro Señor quiere que tenga un impacto en la vida de las personas que han sabido acerca del Cristo crucificado. Porque muchos saben que Jesús fue crucificado, saben lo que simboliza una cruz con la figura de un hombre que pende de ella, pero nuestro Señor no padeció para que se comercializaran imágenes de su padecimiento, tampoco para que con el fin de que se hicieran películas y muchos productores se volvieran millonarios con ella, sino para alcanzar un propósito beneficioso para la raza humana, y con el objetivo de que el hombre conozca esos propósitos. Nuestro Señor da la revelación por medio de los profetas acerca de esos padecimientos que habían de suceder en la vida del Cristo. Porque no puede conformarse cada persona en simplemente tener un conocimiento de este hecho histórico, sino que se detenga y reflexione qué beneficios tiene para mi vida la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y al interesarse por ello, vaya a las Escrituras y puede encontrar en las profecías los propósitos por los cuales se dieron estos padecimientos.
Pues Él no murió en la cruz del Calvario para entretención, no murió para que se escribiera su historia y se llevara al cine, o para que se escribieran libros, sino para que el hombre tuviese beneficios espirituales, beneficios también materiales para su vida, y también beneficios eternos para su alma. Y es con ese propósito que nuestro Señor da esta profecía. Y es lo que hemos leído en estos versículos. Y debemos ver en los padecimientos de nuestro Señor la manera también de cómo Él enfrentó su martirio, de la actitud con la cual Él se dispuso para recibir el martirio que iba a sufrir. Y nos dice el versículo número 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire que la palabra de nuestro Señor dice, no abrió su boca. Y esto lo dice después de revelar la situación de cómo se encontraba Él en su persona, pues dice que Él angustiado y afligido, dice. Y aún en esta condición en la cual se encontraba, Él no abrió su boca. Él fue, dice la palabra, que angustiado. Pero es porque Él estaba llevando la carga de pecado de la humanidad, la carga de maldad de la humanidad. Y fue angustiado porque estando sobre Él nuestra maldad, nuestro pecado, las cuales Él tomó y las llevó sobre sí para pagar por ellas, se ve angustiado ante la exigencia del pago de esa deuda, del pago de ese castigo por la maldad, por el pecado. La palabra de nuestro Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y ahora encontramos a nuestro Señor angustiado porque va a pagar la deuda de cada uno de nosotros. Y digo de cada uno de nosotros porque hemos creído en Cristo Jesús y le hemos recibido en nuestro corazón. Por eso es que nuestro pecado y nuestra desobediencia fue pagada por Él. Esta exigencia de pago le lleva a una angustia y a una aflicción. ¿Quién no se ve angustiado? ¿Quién no se ve afligido cuando está siéndole exigido el pago de una culpa que tiene? Pues sabe que es un castigo el que viene sobre sí. Y sobre nuestro Señor estaba recayendo el castigo de nuestras maldades. Pero dice la palabra de nuestro Señor que Él no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y vuelve a decir, y no abrió su boca. Pues está revelando la palabra de nuestro Señor, el grado de humillación de nuestro Señor ante esta situación. Pues sabemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, y poder había en Él para poder liberarse. Poder había en Él también para poder pasar esa copa sin los sufrimientos. Pero allá en el huerto del Getsemaní, en la oración que Él hizo en el olivar, Él le dice a nuestro Señor, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero luego dice Él, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Él toma esa actitud de aceptar la voluntad del Padre Celestial, pues Él toma la función también por la cual vino a esta tierra. Él es el Cordero de Dios. Y así lo reconoció también Juan el Bautista, cuando lo vio venir hacia Él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Él, tomando esta actitud de Cordero de Dios, se humilla y ante la angustia y la aflicción Él no abre su boca.
pues se está sometiendo a la autoridad de nuestro Padre Celestial. El deseo de nuestro Padre Celestial, el de Dios, era rescatarnos de la condenación eterna, rescatar al hombre de la condenación eterna. Y es por eso que nuestro Padre Celestial da a su Hijo unigénito, estableciendo que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él se entrega como oveja en manos de los trasquiladores, como cordero de Dios para el sacrificio, para que por su muerte todos los que crean en Él tengan vida eterna. Ese es uno de los propósitos por los cuales nuestro Señor llevó nuestra rebelión, pues por causa de nuestras rebeliones y nuestras maldades es que Él padeció en la cruz del Calvario. Y dice el versículo número 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mire aquí el versículo número 8. Este versículo está revelando la injusticia cometida en él. Él tuvo un juicio sumario, es decir, muy rápido e injusto. Él simplemente le llevaron a la cárcel y al amanecer es rápidamente enjuiciado para luego darle muerte. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Mire, fue un juicio injusto y tan rápido. De la noche a la tarde del día siguiente, ya nuestro Señor lo habían capturado, le habían hecho un juicio sumario y le habían dado muerte. Fue algo expreso, rápido e injusto. Y mire que aquí estamos leyendo una profecía, porque es el libro de Isaías, palabra dada 800 años antes de que sucediera. Ya estaba revelando cómo iba a ser la manera en que iban a condenar a muerte a nuestro Señor Jesús, que iba a tener un juicio injusto, encarcelado y sin justicia. Pero fue porque, dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pero mire aquí el versículo número 8, mire como dice, y por la rebelión de ¿quién? De mi pueblo fue herido. ¿Quién está hablando aquí? Está diciendo mi pueblo. ¿Quién está hablando? Es Dios, nuestro Padre Celestial, el que está hablando y está refiriendo a su pueblo, a los que ha amado con amor eterno, no exclusivamente al pueblo de Israel. Pues Cristo también llevó nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras maldades, murió por nosotros, que estamos en tierras lejanas. Pero ya nuestro Señor nos había tomado en cuenta, pues también nuestro Señor Jesús lo expresa en el Getsemaní. Estaba orando por los discípulos, por los que se le habían entregado y que ninguno se le había perdido. Estaba intercediendo por ellos y también por aquellos que habrían de creer, por aquellos que habían de creer en Él. Ahí estamos nosotros. Y es nuestro Señor el que está revelando por qué fue herido. Dice, por mi pueblo. Entonces no pueden tomarse una victoria completa los ejecutores de la muerte de nuestro Señor Jesús como una victoria de que ellos al terminar y al final de todo vencieron y dieron muerte a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya estaba determinado que Él tenía que morir, que habría de ser herido por el pueblo de Dios, el imperio romano, los sacerdotes judíos, aún el mismo pueblo judío que le rechazó y dijo, crucifícale, crucifícale. Su actitud, su corazón perverso, la maldad de su alma, la predisposición de sus corazones hacia el mal, fue utilizado también como vehículo para que se cumplieran estas profecías. Porque al final su pueblo, el pueblo judío, lo rechazó y determinó que lo crucificaran. Los sacerdotes judíos no le reconocieron. El pueblo o el imperio romano
aún sabiendo que era un inocente, lo entregaron para que muriera. Pero no se daban cuenta que las profecías se estaban cumpliendo en cada una de sus acciones. Para llegar al objetivo de que tenía que morir, que tenía que ser inmolado el Cordero de Dios para que fuese quitado el pecado del mundo. Y murió. Y aquí dice la palabra, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Es decir, que su vida fue interrumpida de forma violenta. Mire cómo describe esta profecía los acontecimientos que habrían de darse alrededor de la muerte del Mesías. Después de todo esto y de ver los cumplimientos de las profecías, ¿quién podría negar que el que murió en la cruz del Calvario no era el Cordero de Dios, no era el Hijo de Dios? Pues todo se estaba cumpliendo de manera perfecta. Su pueblo cayó, no le reconoció. Los sacerdotes judíos no reconocieron al Mesías. Pero también, si los que deben de hablar no hablan, si los que deben proclamar no proclaman, si los que no confiesan no lo hacen, si los que deben hablar no hablan, dice la palabra que aún las piedras hablarían. Y cuando él expiró en el madero, un centurión romano lo hizo. Y al ver que expiró él, y después de suceder un gran terremoto, y estar en unas tinieblas, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, y escuchar las palabras de él, diciendo consumado es, y verlo expirar, el centurión sí lo reconoció y dijo, verdaderamente, este era un hombre justo. Y su pueblo no quiso reconocerlo. Y los líderes religiosos no quisieron reconocerlo. Solamente estaban de espectadores. Solamente se sentían satisfechos de haber logrado lo que tanto deseaban, considerando que al final terminaron ganando. Pero aquí vemos en las profecías que ya estaba establecido que así habría de morir. Y dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Porque la raza humana se ha rebelado contra Dios. Toda persona en esta tierra se ha rebelado contra Dios. Es una rebeldía del corazón humano ante el llamado de Dios, ante la revelación de Dios a sus vidas. Una rebeldía del corazón humano en toda esta tierra acerca del llamado de Dios a la reconciliación con Él. Pero nuestro Señor ha tenido misericordia de muchos. Y aunque han vivido una vida rebelde, aunque no han querido saber de Dios, aunque han vivido alejados, aunque se han burlado de Él, aunque no le han tomado en cuenta y aunque han caído en las condiciones más bajas de maldad, nuestro Señor les ha amado y les ha amado tanto que se ha revelado a sus vidas, ha tocado su corazón y han sido movidos al arrepentimiento. Y aunque éramos rebeldes, nuestro Señor Jesús fue herido por nosotros, herido para pagar nuestras rebeliones. Aquel que camina por caminos de rebelión, aquel que no quiere saber nada de Dios, déjeme decirle que nuestro mismo Padre Celestial dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel del cual Él tiene misericordia. Y si nuestro Señor le ha escogido para que sea su hijo, si nuestro Señor le ha escogido para que sea su hija, si nuestro Señor le ha escogido para sacarle de la condición de maldad en la que se encuentra, Él va a hacer su obra para sacarle de esa condición, porque Cristo ya pagó sus pecados. Solamente es cuestión de tiempo, porque de los que nuestro Señor ha tenido misericordia, ninguno habrá de perdérsele. Y cuán glorioso es conocer a Cristo Jesús y andar en sus caminos. La vida dichosa y la vida gloriosa la disfrutamos. ¿Por qué? Porque Cristo la compró para nosotros. Porque Cristo pagó un precio para que su pueblo tenga una vida gloriosa, una vida dichosa, salvación y vida eterna.
Por eso Él se humilló y se humilló hasta lo sumo. Y tomando la condición de Cordero de Dios, Él fue llevado al matadero y fue traspasado. Viéndose angustiado y afligido, no abrió su boca, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Y dice el versículo número 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nuestro Señor fue menospreciado y se le dio un trato vergonzoso. La muerte de cruz era una muerte vergonzosa. Pero vemos que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, habría de honrar a su Hijo. Y vemos también otro acontecimiento que habría de suceder 800 años después. Pues esta profecía dice, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Cuando nuestro Señor Jesús expiró en la cruz del Calvario, después de haber dicho consumado es, porque logró los objetivos por los cuales habría de morir en la cruz del Calvario, su cuerpo estuvo en el madero hasta el final de la tarde. Pero entonces acude a Pilato José de Arimatea y pide y le sea entregado el cuerpo de Jesús. Y dice la palabra que José de Arimatea era un discípulo de nuestro Señor Jesús, pero en secreto, por temor a los judíos. Y era un hombre rico, y había creído en nuestro Señor Jesús. Y aunque no andaba detrás de Él, pero le tenía en su corazón. Y al ver muerto a su maestro en la cruz del Calvario, Él se revela como discípulo de Él y dice, denme el cuerpo de Cristo Jesús. Ya no tuvo temor en revelar que era un seguidor de Cristo Jesús. Y Pilato le concede la petición y bajan el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y José de Arimatea concede la tumba que él había comprado para sí, que ahí sea sepultado su maestro. Se cumple la profecía. Su sepultura, con los impíos su sepultura, más, pero este más no está acentuado, mire, es decir, pero con los ricos fue en su muerte, porque fue sepultado en la tumba que había sido adquirida para un hombre rico. Y dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nadie puede negar la bondad de nuestro Señor Jesús. Nadie puede negar la misericordia con la cual Él se conducía. Aunque siempre buscaron la manera de encontrar palabras en Él para tener un pretexto de tomarle preso. Y Él conocía muy bien las intenciones y los pensamientos de los que le seguían únicamente para encontrar un error en Él y poder echarle preso. Nuestro Señor nunca contendió, nunca discutió, nunca profirió palabra ofensiva, sino que siempre con palabra de sabiduría, y viendo a las multitudes con misericordia, viéndolas como ovejas sin pastor, y buscando siempre ser el buen pastor de aquellos que se permitieran dejarse guiar por Él. Y dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, pero sin embargo, injustamente actuaron sobre Él. Y algunos juzgan a nuestro Señor Jesús por esto. Y otros creen que es un perdedor porque al final le dieron muerte. Y otros cuestionan su poder porque al final le llevaron a la cruz del Calvario. Pero vemos que detrás de todo ello habían propósitos espirituales y eternos en beneficio para todos aquellos que hemos creído en su santo nombre y que vemos en el martirio de Cristo Jesús su misericordia y su obra redentora por cada uno de nosotros. Nuestro bendito Cristo Jesús, Él tomó nuestras rebeliones y pagó por ellas. Y fue una obra tan poderosa y contundente que con su muerte en la cruz del Calvario, Él venció a Satanás. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. La sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario limpia de todo pecado y de toda maldad.
para hacer a su pueblo puro, limpio y santo, porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Cristo Jesús le desmenuzó la cabeza al diablo en la cruz del Calvario. Y como muestra perpetua de siglo en siglo por la eternidad, es que Cristo Jesús se levantó de los muertos al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Y Él intercede por todos los que creemos en Él y le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón. Bendito sea nuestro Salvador. A Él la honra, la gloria, la alabanza y el poder. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias por tu misericordia sobre cada uno de nosotros, que nos escogiste, Señor, para pagar nuestro pecado y nuestra maldad, para quitar de nuestras vidas, Señor, toda la inmundicia a la cual nos había arrastrado el enemigo de nuestra alma, Satanás, al cual, Señor, en esta hora te pedimos y rogamos que reprendas en esta hora. Sea reprendido en tu nombre santo, bendito Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Salvador, porque con tu muerte nos has dado victoria, con tu sangre preciosa nos has hecho libres y limpios, y nos compraste para salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por tu obra redentora. Gracias por pagar nuestras rebeliones. Ahora yo voy a hacer una oración para que todo aquel al cual se le ha revelado nuestro Señor Jesús a través de esta palabra y quiera recibirle en su corazón, la repita con fe e invocando a nuestro bendito Cristo Jesús, entregándole su vida y recibiéndole en su corazón. Solamente repita y dígale a nuestro Señor Jesús: Señor Jesús, te doy gracias por pagar mis pecados y mis maldades, por llevar mis rebeliones, por tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor, límpiame, purifícame, santifícame. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Te recibo en mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Dios, sé mi Salvador. Gracias por entrar a mi corazón y dame de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Salvador. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.